todos, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de Torre Fuerte, San Cristóbal. Es un gusto saludarte. Mi nombre es Uni Bravo, pastor de jóvenes de Ministerios Torre Fuerte aquí en casa. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color a las redes sociales. También se está transmitiendo a través de la radio, la 88.5 FM aquí local en San Cristóbal. Y por internet nos puedes escuchar en torrefuerteministerios.com. Puedes escucharnos en cualquier parte del mundo en el que tú estés viendo esta transmisión. También nos puedes oír a través de internet. Y pues sean todos bienvenidos a la palabra de Dios. Esta tarde vamos a hablar de algo muy esencial, que es importante, que tiene mucho que ver con el tema que di la semana pasada, hablando sobre la fe en medio de la tormenta. Hoy vamos a hablar de otra cosa muy importante, y el tema de esta ocasión es mi paciencia. Quiero hablar acerca de eso porque es algo primordial y que tiene que ver mucho con nuestra fe también. Y bueno, ahí en tu casa, con tus amigos o tus familiares, acércate, júntense ahí en la sala o no sé, ¿verdad?, donde nos estén viendo. Acérquense a escuchar la palabra de Dios y acompáñame por favor, si tienes tu Biblia ahí cerca o en tu celular, puedes acompañarme a Santiago 1 del 2 al 4, y nos dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia como obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es algo muy importante que nos está hablando aquí la palabra del Señor acerca de la paciencia. Hoy quiero hablarte acerca de este tema, pero ahí en tu casa yo quiero que cierres tus ojos un momento. Vamos a agradecerle al Padre Celestial por esta palabra. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar en esta transmisión en vivo. Señor, gracias por el mensaje que estamos lanzando a redes sociales, a todo tu pueblo, Señor, alrededor del mundo. Te pedimos en este momento que nos ayudes a entender tu palabra. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que sea en tu palabra, Padre, que ya es bendito. Y como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta tarde yo quería hablar acerca de la paciencia, porque la fe tiene que ver mucho con la paciencia. Y aquí lo dice claramente, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Algo que le pasó a un amigo hace unas semanas atrás, un amigo hijo de otro pastor allá en la Ciudad de México, de una iglesia muy grande también en la Ciudad de México. Ellos estuvieron viajando a Perú hace unas semanas atrás, precisamente cuando empezó la contingencia, cuando empezó la cuarentena y todo este asunto en el cual se cerraron fronteras de países, en el cual hubieron diferentes cosas, ¿no?, que estuvieron haciendo los gobiernos del mundo para poder restringir la entrada a lugares, en la entrada a su país. Y lo que sucedió en ese momento fue que este amigo fue con su papá a hacer obra misionera a Perú. Estuvieron en algunas ciudades y después ya se iban a regresar a México, pero exactamente ese mismo día que iban a regresar a México comenzó el cierre de fronteras y todo eso. Eso pasó en Lima, Perú, la capital de Perú. Y lo que pasó fue que no les dejaron salir del país, tuvieron que quedarse ahí y esperar al menos una semana o algo así, que la aerolínea les contestara para poder lanzarlos, ¿verdad?, poder llevarlos de nuevo a México. Y es lo que sucedió. Este chico tuvo que esperar con su papá toda una semana en aquel lugar, en aquel país extraño para él. Tuvo que esperar ahí una semana porque pues no era su país, y dicen que ni siquiera en el aeropuerto los querían. Se tuvieron que ir a una escuela primaria a poder comer, poder dormir, y fue un martirio, ¿verdad?, esos días. Y algo que creo que nos está enseñando estos días la cuarentena es a tener paciencia. Pero lo que le pasó a este amigo fue de que se fue a Perú y entonces quedó ahí con su familia. Pero algo sorprendente que dice que pasó exactamente esos mismos días que el gobierno israelí, o sea de Israel, mandó uno de sus aviones más grandes, de la mejor aerolínea de Israel, a recoger a todos sus ciudadanos de Perú. Dice que él y su papá estaban ahí viendo cómo llegaba este avión y recogía a todos los israelitas que estaban en Perú, y tenían un vuelo directo hasta Tel Aviv, que es la capital de Israel. Y eso es sorprendente. Realmente hay gobiernos que realmente están haciendo algo increíble por sus personas, ¿verdad?, por los habitantes de su país. Pero en el caso de México, ellos tuvieron que esperar una semana, estar en una escuela primaria y tener varias penalidades. No los dejaban bañarse y fue un rollo, ¿verdad?, estar por ahí.
pero él lo que me comentaba que fue difícil, fue algo complicado, es la experiencia que él tuvo en aquel lugar, pero también eso nos enseña a tener paciencia. Yo creo que en estos tiempos hay que desarrollar la paciencia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de coronavirus. Creo que Dios nos está enseñando a tener paciencia. Algo que quiero que usted sepa es la definición de paciencia según Google. La definición de paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Eso es algo increíble. Lo segundo, calma o tranquilidad para esperar. Algo que me he estado dando cuenta que en estos días hemos estado aprendiendo a tener paciencia. ¿En qué sentido? En muchos de los sentidos, porque antes de relativamente todo era más rápido en lo que íbamos a hacer. No íbamos al banco y retirábamos o hacíamos algún depósito, pero no estaban cerrados los bancos y podíamos hacerlo. Íbamos a nuestro restaurante favorito y estaba abierto, y pues cuando tú llegas a tu restaurante o a algún lugar donde quieres comer, cuando llegas al lugar es probablemente que sea un poco más rápido que cuando haces un pedido a domicilio. Porque ahora cuando te dicen, bueno, quieres comer ese alimento que te gusta, que te encanta, no sé, te gustan las alitas y los pides, ahora tienes que esperar 45 minutos o una hora para que te lo lleven hasta tu casa o lo lleven a algún lugar en el cual tú quieras degustar este alimento, pero realmente es más tiempo del que uno puede esperar directamente en el local. Y lo que es sorprendente es que Dios a través de todo esto nos está enseñando a tener paciencia, porque la paciencia es parte esencial de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero dice que es la certeza, yo diría también es paciencia de lo que se espera, porque al esperar debemos de tener paciencia. Ahora en estos días estamos aprendiendo a tener paciencia hasta en las cosas más irrelevantes, en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Que quizás antes hacíamos directamente las cosas, ahora no podemos hacerlo porque ya no se puede hacer filas, vamos a sacar algún documento y nos hacen separarnos, nos hacen estar lejos, no nos permiten acercarnos tanto, ¿verdad? Y es un rollo por el momento, pero creo que Dios de alguna manera también le está enseñando a su pueblo a tener paciencia. Al igual, en el momento que el gobierno decidió que las iglesias cerraran temporalmente para no tener contagios, según ellos, dentro de las iglesias, también los cristianos están teniendo un momento de paciencia, de tener paciencia para esperar lo que Dios va a hacer en estos meses. Yo estoy creyendo firmemente que Dios va a abrir de nuevo las puertas. Hay una palabra muy hermosa que yo siempre he tomado para mi propia vida, que está en Isaías 45, donde dice que Dios va a abrir las puertas y va a dejar abiertas las entradas. Y cuando yo creo en esa palabra, estoy creyendo de que en estos próximos meses Dios va a hacer que esta calamidad disminuya, este tiempo de coronavirus sea disminuido, no por la ciencia que tenga el mundo, no por los doctores que sean muy buenos, sino por la voluntad de Dios. Y Dios en este tiempo está dándonos a nosotros más paciencia. Pero en mi corazón siempre ha estado y está durante estos meses siguientes de que Dios va a hacer algo. Porque hay una canción, algo ya viejita, que dice, si Dios no dice nada es porque está trabajando. Si no está quizás mostrándote algo es porque está trabajando en este tiempo en el cual debes de tener paciencia. Cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a tener paciencia. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe tener paciencia en el corazón, y si uno no tiene paciencia le va a costar mucho este tiempo, ¿verdad? En el cual todo tenemos que esperar, todo tenemos que aguantarnos un rato más. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar cómo tener paciencia en medio de la tormenta, en medio de todas las dificultades. Dios nos quiere enseñar a tener paciencia. Y como decía la definición de paciencia, que también es aguantar el sufrimiento o la espera para algo. Y es necesario que nosotros tengamos eso. Por eso dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En este tiempo nuestra fe está siendo probada. Quizás en algunas familias que nos están viendo a través de este medio tienen algún familiar enfermo de coronavirus o de otra enfermedad y están pasando en un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Pero algo que yo me di cuenta hace unas semanas atrás, con un pastor igualmente de la Ciudad de México, me di cuenta que Dios siempre protege a sus siervos, protege a sus hijos. ¿Por qué? Porque este pastor entró a esta etapa de cuarentena, estaba enfermo de coronavirus, pero salió del hospital
vivito y coleando, como dicen por ahí. ¿Por qué? Por la pura voluntad de Dios, pero tuvo que tener paciencia en el proceso. Y es de la misma manera, yo quiero dar un mensaje a aquellos que quizás están enfermos de esto o alguna otra cosa. Hay que tener paciencia para que Dios actúe en nosotros. Quizás a veces el Señor tiene que usar el sufrimiento, tiene que usar algo difícil en nuestra vida para que entonces entendamos por qué Él lo está haciendo, por qué Dios está permitiendo todo esto. Es algo que los ateos no pueden entender, que no cabe en su cabeza. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen, y si Dios es bueno, ¿por qué manda esto? ¿Y por qué manda aquello? ¿Y por qué manda lo otro? En algunas cosas es porque el mismo mundo, las mismas personas están buscando que Dios los castigue, o que el pecado le da resultado a la muerte. O en algunos casos, en el caso de los cristianos, a veces Dios nos prueba la fe a través de eso, ¿verdad? Dios nos da paciencia a través de esperar, a través de tener fe en lo que Dios va a hacer. Nosotros como Torre Fuerte estamos creyendo en lo que Dios va a hacer en su pueblo. Algo que me sorprendió hace unas semanas, también estaba escuchando otra palabra por ahí, y mencionaban la historia de Job. Job tuvo muchas dificultades cuando el diablo llegó a su vida a destruir a su familia, a destruir sus ganados, destruir todas sus pertenencias. El enemigo destruyó todo lo que tenía, pero Job siguió siendo fiel a la palabra de Dios, siguió teniendo paciencia. A pesar de que su esposa no tenía paciencia, él seguía teniendo paciencia. Quizás en tu casa eres el único que tiene paciencia, el único que cree que Dios va a hacer algo. Quizás los demás no lo creen, pero yo te aseguro de que Dios hará algo en estos días. Tienes que estar confiado en que Dios va a sacar la casta por nosotros, ¿verdad? Va a salir y nos va a defender. Dice la palabra de Dios que cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo levanta bandera a favor de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo debemos de tener esperanza, debemos de tener confianza, debemos de tener certeza de lo que viene, ¿verdad? Sabiendo que Dios lo va a hacer. Y es lo que le pasó a Job. Él tuvo esta certeza, incluso en su momento más complicado. Job siguió creyendo en la palabra de Dios, siguió teniendo paciencia. Y dice la palabra de Dios que terminando aquel tiempo en el que Job tuvo un momento difícil, en el que su ganado se perdió y todo lo que tenía, sus pertenencias se le acabaron, dice la palabra de Dios que después de aquel tiempo Job recibió el doble de lo que había perdido. Y quizás en estos días, quizás en estos meses, estas semanas has sentido que has perdido algo, quizás economía, quizás algún familiar, no sé qué clase de cosas hayas perdido, pero créeme que Dios va a darte el doble si tú tienes confianza en Él. El doble de lo que perdiste, Dios te lo puede dar, porque quizás solamente tuviste una prueba de fe, pero Dios nunca se queda con nada. Es lo que debes de saber, y lo que también sabía Job. Job dijo una frase muy certera y con mucha sabiduría. Él dijo: si Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. En la victoria, en la derrota, el nombre de Dios debe de ser glorificado. En la enfermedad o en la vida, el nombre de Dios debe de ser glorificado. Y ese es un compromiso que Dios tiene con su iglesia, con su novia. Cuando hay dos novios, dos esposos que se van a casar y todo eso, cuando ellos van a hacer eso, hacen votos en el cual dicen: la enfermedad, en la salud, yo voy a estar contigo. Es lo mismo que Jesús, que Dios le prometió a su iglesia. Ustedes van a sufrir penalidades, van a sufrir cosas, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y ese mensaje de esperanza es el que tiene que levantarnos, el que tiene que darnos paciencia, el que tiene que darnos todos los frutos del Espíritu en este tiempo. Usted y yo debemos de pedirle al Señor los mejores dones, decirle: Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, porque no tengo paciencia, realmente soy muy estresado, me gusta, no sé, las cosas rápido, pero en este tiempo Dios te está enseñando a tener paciencia. De repente te has puesto a pensar por qué algunas personas tienen que soportar a otras, ¿no? Tienen que aguantar el carácter de alguna otra persona, el de su esposa, el de su novia, el de algún familiar. Y a veces no entiendes por qué. Incluso tú puedes ser una de esas personas que tienes que soportar a un familiar que es increíblemente difícil de soportar, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios quizás está dándote paciencia a través de ese familiar que no entiende nada, ¿verdad?, de lo que haces, o que todo te critica, pero tú
debes de tomar en cuenta de que quizás Dios está probando tu fe, está diciéndote, ¿sabes qué? Debes de tener más paciencia, debes de ser más tranquilo, debes de tener confianza. Dios siempre nos llena de confianza y nos llena de paz en el momento que nosotros tenemos paciencia. Y es interesante eso, por eso este tema, esta tarde yo le puse mi paciencia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una paciencia diferente a la de alguien más. Usted conoce a muchas personas quizás que son muy acelerados, que todo lo quieren rápido. Yo me acuerdo cuando era niño, mi hermana que sigue después de mí, Dayani, de repente se lastimaba en alguna parte, ¿no? Se golpeaba o se caía y le salía alguna rayita, ¿no? Una sangrita por ahí, ni siquiera tan grande, pero ella era muy desesperada cuando era niña. Realmente, no sé, tenía una rayita aquí muy pequeña y empezaba a gritar: se me va a curar, ¿tú crees que se me va a curar? Y a todo el mundo le iba a preguntar que si creía que se iba a curar su herida, y cuando era una herida insignificante, ¿verdad? Y ella estaba ahí presionada, no sabía qué hacer, quería que la herida se curara en 5 segundos, pero las heridas no se curan en 5 segundos, ¿verdad? Puede que tarde una semana, pero se va a curar. Y es lo mismo que pasa en todas las cosas de nuestra vida. No porque te pase algo en el momento quiere decir, bueno, ya se va a quitar. No, incluso en este tiempo en el cual le han llamado cuarentena o días que estamos guardados por este asunto, nos está enseñando el Señor que todo tiene su tiempo y tenemos que esperar el tiempo en el cual el gobierno tenga más control de este asunto, en el momento en el que la iglesia comprenda más las cosas. No sé qué es lo que tengamos que esperar, pero hay que hacerlo. En estos tiempos nosotros estamos aprovechando la tecnología. ¿Para qué? Para influirte fe en tu corazón, decirte que debes de tener confianza, debes de tener paciencia en medio de la tormenta. Al igual que hablé la vez pasada sobre la fe en medio de la tormenta, debes tener también paciencia en medio de la tormenta. Algo que no nos gusta a nosotros es sufrir. Es muy difícil sufrir. ¿Por qué? Porque es de las cosas más complicadas, pero muchas veces es necesario. A veces queremos que las cosas pasen sin que nada nos ocurra. Hay gente que tiene su vida planeada. A mí siempre me da gracia las personas que pareciera que tienen todo planeado en la vida. Que dicen, voy a entrar a tal prepa y terminando la prepa me voy a ir a estudiar a Monterrey y después voy a hacer mi doctorado en Checoslovaquia y de Checoslovaquia me voy a ir a no sé dónde. Y se crean una aventura de vaqueros, ¿verdad? O un castillo de agua que ni siquiera quizás tienen la economía suficiente para ir a ese lugar, ni siquiera, no sé, tienen ni siquiera los conocimientos, ¿verdad? Porque pues quizás no tiene mucha economía, pero tal vez es listo, pero a veces ni eso. Y a veces veo gente así que todo lo tiene planeado en su vida, pero algo que yo escuché una vez, y es una frase que a mí también me dio gracia, es que dice aquella frase: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque los planes de Dios siempre son más altos que nuestros planes. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. ¿Qué quiere decir? Que quizás Dios quiere darte algo mejor o darte otro propósito que quizás ni siquiera has descubierto, pero tienes que acercarte a Él para que Él te diga qué propósito hay para tu vida. No tienes que enfocar tu vida en crecer personalmente nada más, porque cuando tú nada más creces personalmente, te estás volviendo un egoísta. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento para con Dios, pero también para las personas. El que tú tengas un doctorado, que tengas una licenciatura, no está mal. Lo malo es que te creas más que los demás por tener eso. Nadie es más que otro. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con moderación. O sea que sabes de lo que eres capaz, sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, pero también debes tener la paciencia, que hay veces que no lo tienes que decir, ¿verdad? Hay veces que también tienes que guardártelo, hay veces que no es necesario ese conocimiento que tienes, pero en momentos es necesario. A veces sabes hablar en otro idioma, pero estás en medio de gente que no entiende ese idioma, así que no es muy bonito no estar hablando ese idioma si nadie te entiende en el cuarto. Es mejor hablarlo con personas que hablan aquel idioma. Quizás puede ser inglés o tzil, no sé qué idioma sepas aparte del español, pero lo tienes que hacer en otro momento, y cuando tienes que tener paciencia debes de hacerlo. Igual cuando ves a alguien diciendo algo que quizás no tiene nada que ver con el tema que se está platicando,
No sé, quizás algún tema en el cual tú eres muy bueno, quizás en geografía eres muy bueno y la persona aquella está diciendo que Brasil está en Norteamérica y tú sabes que está en Sudamérica. Mejor no te metas ahí, ¿verdad? Deja que ten paciencia si sabes que la otra persona se va a enojar. Si se deja corregir, qué bueno, pero si no, es mejor no decir nada, ¿verdad? Es mejor estar tranquilo, tener paciencia y saber soportar. Y también, como dice aquí la palabra de Dios, hay que aprender a sufrir. Hay algo que dice en Lamentaciones 3, en el 26 y 27 nos dice: es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Yo estoy creyendo en esa palabra. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos o rescatarnos. Y el 27 nos dice: y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. Es muy importante que desde chicos, quizás a sus hijos, quizás a algún muchacho, alguien que tú tengas cerca que es más joven, o hablando de personas jóvenes como nosotros, debemos ir aprendiendo quizás personalmente a tolerar el sufrimiento, a saber en qué momento debemos de aguantar el sufrimiento, porque hay ocasiones en las cuales, aunque tú no lo quieras, va a haber gente que se burla de ti, va a haber personas a las cuales no les interesa lo que estás diciendo, los cuales piensan que quizás eres tonto, pero tienes que aprender a sufrir, porque sufrir es parte de la vida. Hay gente que piensa que cuando hay alguien que le va todo bien, va a ser una persona excelente, pero a veces las personas más excelentes del mundo, las que tú ves que son exitosos, la gente que tú ves que tienen los mejores puestos, tienen las mejores empresas, no fueron gente que tuvieron todo fácil en la vida, fueron personas que tuvieron sufrimiento, que quizás comenzaron vendiendo algo en la calle. Yo tengo un familiar en Matamoros, Tamaulipas, o bueno, por ahí en Tamaulipas. Este familiar ahorita tiene varias tiendas de ropa en diferentes ciudades de Tamaulipas, pero cuando él comenzó con un nailo en la calle, puso un nailito y puso 2, 3 pantalones, empezó a vender en la calle, y dice que todos los demás que vendían con él, habían otros puestos al lado de él que también vendían playeras y otras cosas, todos los demás se desanimaron porque creían que nadie les iba a comprar, y todos los demás se fueron, se desanimaron, y él se quedó, y el día de hoy pues tiene muchísimas tiendas en el norte de México. ¿Y por qué logró eso? Por su paciencia, por su perseverancia, por quedarse ahí. Y es algo que usted y yo debemos entender, que a veces tenemos que quedarnos quietos para que Dios actúe. A veces tenemos que quedarnos quietos para que Dios mejore nuestra vida. A veces tenemos que quedarnos quietos cuando hay una enfermedad. Si ahorita te dicen quédate en casa, pues hazle caso al gobierno un rato, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en tu casa tú puedas encontrarte con Dios a través de estas transmisiones en vivos, a través de la palabra de Dios. No sé de qué manera tengas que conectarte con Él, pero debes de conectarte con la palabra de Dios. No conectarte nada más con Netflix o con algunas películas pirata que compraste en el mercado, no. Tienes que acercarte a Dios ahora que puede ser hallado. Acércate a Él, que te enseñe a tener paciencia, que te enseñe Él cómo debes de actuar en estos tiempos difíciles. Por eso dice aquí, es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Y yo creo en esa palabra, que en este tiempo debemos de ser pacientes para que Dios venga a rescatarnos, ser pacientes para que Dios esté con nosotros. Yo creo que Dios está aquí con nosotros en este lugar y también está contigo ahí donde estás, pero debes de ser paciente para que Él venga a rescatarnos. La vez pasada yo te decía, cuando hablaba del barco y hablaba de Jesús caminando entre el agua, que Dios, Jesús, siempre llegaba en el momento oportuno, siempre llegaba en el momento más épico, ahí estaba Jesús. Es como aquellas entradas que ves en películas en las cuales ya todo se fue a la basura, todo está destruido, pero alguien entra en escena, algún héroe, alguna persona, algún ejército que va a librar a todo eso que se está yendo a la basura o lo que se está yendo por un mal lado. Siempre va a haber alguien que va a rescatar el asunto. Y en este caso, en este tiempo, el que nos va a rescatar se llama Cristo Jesús. El único que puede venir a salvarnos es Él. Por eso dice aquí en Lamentaciones, y precisamente se llama Lamentaciones porque es de lamentar. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Y este tiempo es tiempo para que tú y yo tengamos paciencia de que Él va a venir a salvarnos.
que Él va a llegar en el momento oportuno. Tú te das cuenta en la palabra de Dios, cada vez que había algo tremendo en algún lugar, Jesús siempre llegaba en el momento oportuno. Cuando aquel hombre que estaba endemoniado cerca de las tumbas, cuando estaba más loco, en el momento que ya tenía una legión de demonios dentro de él, Jesús aparece en la escena y lo libera. En el momento en el que la hija de Jairo había muerto, Jesús entró al cuarto y la resucitó. En el momento en el que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, llegó Jesús y lo salvó de la muerte. Igual va a pasar con nosotros. Quizás parece en este tiempo que muchas cosas se están perdiendo, muchas cosas se están disminuyendo, quizás tu economía está disminuyendo, quizás ciertas cosas están yendo mal en tu vida, pero Jesús va a llegar a rescatarte. Eso te lo podemos asegurar, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú conoces a Jesús, créeme que Él va a llegar en el momento oportuno. Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento exacto en tu vida, llega en el momento en el cual todo parece ir mal. Él llega a salvar el día. Él es el héroe de nuestra vida, el héroe que siempre llega en el momento oportuno, llega en el momento adecuado. Y lo que debes de saber es que la paciencia es parte esencial de la fe. Romanos 8, 24 y 25 en la traducción lenguaje actual dice: Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucedería. Y dice esto: pero esperar lo que ya se está viviendo no es esperanza. Pero esperar lo que ya está viendo no es esperanza, pues siguen esperando algo que ya tienen. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. ¿A qué se refiere eso? Que cuando vemos algo que ya está pasando o algo que es demasiado obvio, ¿verdad? Hay gente que le gusta profetizar, pero le gusta profetizar cosas obvias, ¿no? Te dicen, hoy en la noche te vas a dormir. Obviamente te vas a dormir hoy en la noche. Te dicen, mañana vas a comer. Obvio vas a comer mañana, a menos que estés ayunando, vas a comer, ¿no? Y hay gente que vende que son profetas y les gusta profetizar cosas que ya hay, ¿verdad? Estar en un cuarto con un montón de gente, en algún lugar, ¿verdad?, donde hay muchas personas, y dicen, aquí en este lugar hay 2 personas que se han querido matar. Puede que haya hasta más de 2 personas que se hayan querido matar. Eso es demasiado obvio. Por eso dice aquí la palabra de Dios: ¿de qué nos sirve saber algo que ya sabemos? ¿De qué nos sirve tener confianza en algo que ya sabemos que va a pasar? No tiene ningún chiste confiar en algo que sabes que ya va a ocurrir. Pero cuando tienes confianza en Dios, esperas algo que todavía no se ve. Y esa es la fe actuando de la manera más pura a través de la paciencia. ¿Por qué? Porque dice en este versículo, en el 25, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. ¿Por qué dice que tenemos que esperarlo con paciencia? Sabiendo que Dios lo va a hacer, pero no sabes cuándo lo va a hacer. Y eso es lo más sorprendente, cuando no sabes en qué momento lo va a hacer. Pero algo que quiero decirte es que Dios llega en el momento oportuno. Dios llega en el momento exacto que tiene que hacer las cosas. Él aparece en la escena. A mí me ha pasado un montón de veces en las cuales yo creo que todo está ya a punto de acabar, a punto de destruirse, pero Jesús siempre llega a la escena a salvar el día. Algo que nos pasó en este mes de abril, tuvimos que posponer un congreso que teníamos en la Ciudad de México para el mes de octubre. Eso sigue en pie todavía para los amigos de la Ciudad de México. Vamos a estar por allá, si Dios quiere, en octubre. Pero en el mes de julio, ahorita nosotros también estamos creyendo que para esa fecha Dios nos va a permitir tener nuestro congreso acá de jóvenes del 9 al 11 de julio. Yo estoy creyendo en eso. ¿Saben por qué? Porque creo en esta palabra, que debemos de esperar con paciencia, tener la paciencia de decir, yo sé que Dios lo va a hacer. Algunos dicen que hasta septiembre va a estar todo este asunto, pero yo no creo en eso. Yo creo que Dios va a llegar en el momento oportuno. Y estoy teniendo esa fe para el mes de julio, para todos aquellos jóvenes que de verdad aman a Dios y van a estar en este lugar. Yo considero que Dios va a hacer algo. Dios va a llegar en el momento oportuno, de la manera más épica, de la manera más extraordinaria que podamos ver a Dios. Va a llegar a salvar el día. Y yo creo que Él va a estar con nosotros, y ya está con nosotros, pero sencillamente Él va a actuar a la manera que Él quiera. Una vez escuché una frase que a mí me gustó mucho, que dice que Dios hace lo que se le pega a su regalada gana, pero su regalada gana es perfecta. Así que esperemos que Dios haga lo que Él quiera, pero Él va a hacer lo que conviene.
Él va a hacer las cosas que va a beneficiar a su pueblo. Por eso dice aquí, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Quiero repetir esa palabra, ¿por qué? Porque quiero decirte que en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de que tenemos que estar encerrados, en este tiempo que debemos de estar separados quizás de algunos familiares, debemos de tener paciencia, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios está produciendo un montón de paciencia en nosotros estos días, pero no pierdas el enfoque, que es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida, sea glorificado en tu casa, sea glorificado en medio de su pueblo, que todo lo que vayas a hacer estos días, lo que estás planeando hacer en los próximos meses, quizás tenías planeado casarte, tal vez tenías planeado irte de viaje, quizás tenías planeado muchas cosas, ten la confianza de que Dios lo va a hacer. Ten la confianza de que Dios va a abrir las puertas y va a dejar abiertas las entradas. Yo estoy creyendo en este tiempo de que Dios va a ayudar a su pueblo. Estoy creyendo en este tiempo de que la paciencia va a hacer que al terminar este tiempo difícil, la gente va a regresar con más fe que nunca. Con más fe en Dios que la que pudieron haber tenido en años. Este año Dios nos está probando en ese lado y vamos a regresar llenos de fe, vamos a regresar llenos de esperanza, sabiendo que nuestra mayor esperanza es que Jesús vuelva, que nuestra mayor esperanza está puesta en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesús ahí en donde estás en casa, yo te pido que cierres tus ojos y hagas una pequeña oración conmigo. Di: Señor Jesús, esta tarde yo sé que soy un pecador, sé que no he hecho tu voluntad como debería, no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Esta tarde yo quiero pedirte que tú me perdones y entres en mi vida y seas el dueño y Señor de mi corazón. Y si tú ya conoces a Jesús, ofrécele tu confianza a Él. Dile: Señor, yo quiero confiar en este tiempo de que tú vas a estar conmigo, que en este tiempo tú te vas a manifestar. Tú vas a estar en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, tú te vas a mover porque sé que llegas en el momento oportuno. Quiero estar cerca de ti, que este tiempo de cuarentena me sirva para tener una relación contigo. Y si es la primera vez que te acercas a Dios, déjame decirte que eres bienvenido a la familia de Dios porque has aceptado a Cristo en tu corazón. Señor, te damos gracias por todas las personas que han visto esta transmisión en vivo esta tarde. Te agradezco porque sé que cada uno de ellos está haciendo algo extraordinario estos días, que es tener paciencia y que va a generar que nuestra fe crezca, que todo lo que estemos haciendo, Señor, lo hagamos de una mejor manera posible para nosotros, Señor, y lo imposible te lo dejamos a ti, pero queremos que nuestra paciencia crezca al igual que nuestra fe. Te damos gracias porque sabemos que tu paciencia está con nosotros y tu fe también está a favor de nosotros y está haciendo que crezca en nosotros nuestra confianza en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi nombre es Uni Bravo, para los que no me conocen, pastor de jóvenes de Ministerios Torre Fuerte. Les recomiendo esperarnos el próximo miércoles 6:30 de la tarde. Estaremos de nuevo en nuestra transmisión en vivo. Tenga confianza y fe en Dios y tenga paciencia en que Él hará las cosas. Dios les bendiga.